Aún puedo recordarlo. Era un ser abominable, la encarnación del mal, la materialización de la pesadilla más hórrida que puede existir. Nada se le compara. No existe ninguna otra criatura capaz de causar tanto terror como él. Todavía su sombría voz cabalga en mis recuerdos durante las noches más oscuras. La forma en que contaba uno por uno todos esos huesos como si se trataran de simples ramas. Es lo más inhumano que he visto alguna vez. Lo he escuchado tantas veces silbar que puedo repetir las formas en que lo hace. Porque, al contrario de lo que la gente cuenta, ese engendro no silba de una sola forma. Tiene una tonada cuando está lejos, la cual la va cambiando conforme se está acercando. Aparte hace otro sonido cada que se aleja con huesos nuevos dentro de su costal. Pero todos sus silbidos, sin importar de cuál se trate, todos son sumamente escalofriantes. Y tiene la capacidad de infundir el mismo terror que la muerte. No sabría decir con exactitud cuál era su altura, porque estaba encorvado. Mucho. Su espalda se retorcía de tal forma que no logro comprender cómo es que su espalda no se rompe. Ver esa silueta encorvada hace que la persona más atea del mundo se ponga a rezar. Estando así, encorvado, seguía siendo la persona más alta que jamás había visto. Superaba los 2 metros sin ninguna duda, o tal vez yo lo veía tan alto debido a su escuálida silueta. Era tan delgado que parecía que no había probado bocado en más de 100 años. Quizá por eso yo lo percibía tan alto. Su color de piel era como el de una tortilla quemada. Aparte de su altura mórbida y su color inhumano, algo de su vestimenta lo hacía verse siniestro, intimidante. A lo mejor eran sus ropas rasgadas y terrosas. Pudo haber sido ese sombrero picudo que le cubría parcialmente sus terribles ojos amarillentos, o posiblemente era ese costal que cargaba en la espalda, del que sobresalía el inconfundible brazo de mi padre. Ya había sido suficiente castigo que 4 años antes ese monstruo se hubiera llevado a mi padre, pero a día de hoy no logro comprender por qué regresó para también llevarse a mi hermano. Me rehusó a creer en las últimas palabras de mi abuela en su lecho de muerte, cuando dijo que nuestra familia estaba maldita por culpa del abuelo. La hermana de mi padre también dijo lo mismo. Yo la escuché repetir que las manchas blancas eran la señal de que nuestra familia estaba maldita. Me cuesta mucho trabajo tan siquiera considerar que las maldiciones son reales. Mi madre también se resistió mucho a la idea. Ambos, mi madre y yo, siempre estuvimos en negación respecto a todo lo que sucedió. Pero, tomando en cuenta las desgracias que ha sufrido mi familia, tal vez, y solo tal vez, signifique que las maldiciones sí son reales. Pero vayamos al principio. Cuando yo tenía apenas 7 años, mi padre 21, y mi abuelo 63. En aquel entonces mi hermano todavía no nacía. Mi padre era el mayor de los hijos de mi abuelo. Mi tío era el de en medio, y mi tía era la menor. Mi abuelo nunca fue un buen hombre, ni siquiera fue un buen padre, tampoco un buen esposo. Yo, a mi corta edad, me daba cuenta de que el abuelo era una mala persona. Fue precisamente por eso que mi padre se salió de su casa en cuanto terminó la primaria, se buscó un trabajo, lo contrató el dueño de una ladrillera, y por cuestiones del destino, 2 años después embarazó a la hija menor del dueño, y así fue que nací yo. La primera vez que yo conocí a mis abuelos fue en mi cumpleaños número 6, y no fue porque mi padre quisiera. Lo que ocurrió fue que mi mamá insistió tanto, que mi padre terminó cediendo. Él prefería estar de acuerdo con mamá en lugar de discutir, porque creció viendo cómo mi abuelo maltrataba a la abuela. Esa primera vez que vi a mis abuelos fue rara, porque mi abuelo llegó acompañado de un gran perro blanco. No recuerdo cuál era el nombre del perro. Lo que no se me olvida es que mi abuelo trataba mejor a ese perro que a la abuela. Pasaron 2 años y medio. Todos estábamos en la casa del abuelo. Él estaba muy tomado. Algo le pidió a mi abuela y ella no le entendió bien porque estaba algo lejos. Eso hizo enfurecer al abuelo, y agarró una vara para intentar golpear a mi abuela, pero mi tío reaccionó rápido y se interpuso para proteger a mi abuela.
Si el abuelo ya estaba enojado, eso lo hizo reventar, y le dio un golpe con el puño cerrado a mi tío. Fue tan fuerte que lo tumbó al suelo. En ese momento mi papá le dijo a mi madre que me llevara al auto porque ya nos íbamos a ir. Mi mamá rápido me cargó y fuimos al auto. Antes de llegar yo alcancé a ver que el abuelo se quitó el cinturón y le amarró las manos en la espalda a mi tío. También pude ver cómo mi abuela lloraba y cómo mi padre forcejeaba con su hermana. Creo que quería que ella se fuera con nosotros. Cuando mamá y yo llegamos al auto ya no alcanzaba a ver nada, pero sí escuchaba el escándalo. De pronto mi tío empezó a gritar con mucho dolor. Sus gritos eran tan feos que me asusté y tuve que taparme los oídos mientras mi madre me abrazaba. Al poco tiempo, por el retrovisor del auto, pude ver que una extraña mujer se metió a la casa. Y un minuto después mi padre subió al auto y nos fuimos. Él estaba muy serio. Yo le pregunté por qué no había ayudado a mi tío. Papá me respondió que no podía porque eso sería como faltarle el respeto al abuelo. Y aunque fuera una mala persona, él le debía respeto por el simple hecho de ser su padre. Mi papá siempre fue muy abierto conmigo para hablar de cualquier cosa. Nunca me negó una respuesta ni me ocultó nada. Entonces le pregunté quién había sido la mujer que se había metido a la casa. Mi padre respiró profundo y me respondió que nunca antes la había visto, pero que ella afirmó que era una bruja y que amenazó a mi abuelo. Le advirtió que ya había sido suficiente de sus malas acciones y que muy pronto el perro negro vendría por él. Mi papá no tenía idea de qué significaba eso. Mamá volteó a verlo. Ella lo conocía muy bien y sabía que había algo que mi padre no nos estaba diciendo. Él dijo que esa supuesta bruja también lo había amenazado a él, que por no haber ayudado a mi tío, el hombre que silba cobraría venganza. Esa noche, cuando salí de mi cuarto para ir al baño, al momento en que pasé por afuera de la puerta del cuarto de mis padres, los escuché platicar. No era mi intención, pero ellos estaban hablando un poco fuerte porque pensaban que yo dormía. Fue por esa plática que yo me enteré exactamente qué era lo que el abuelo le había hecho al tío. Resulta que el abuelo le había dado una paliza con la vara. Le había destrozado la espalda, no tuvo piedad. Lo golpeó como si mi tío hubiera cometido el peor de todos los crímenes. La abuela solo se quedó mirando. Mi tía sí intentó ayudarlo, pero mi padre no la dejó. Los golpes solamente se detuvieron hasta que llegó la supuesta bruja, para lanzar sus maldiciones contra mi abuelo y mi padre. A los 2 días mi tío murió. Las heridas eran tan graves que se infectaron. Mi abuelo no lo llevó al hospital porque tendría que contar lo que había pasado. El cuerpo de mi tío no soportó las heridas y la infección. Por eso se murió. Lo que pasó después fue despreciable y ruin. El abuelo dijo a las autoridades que a mi tío lo había golpeado una persona porque le debía dinero. La abuela y mi tía respaldaron esa vil mentira. Y mi padre simplemente no se metió. Cuando le preguntaron dijo que él no sabía nada. La trágica y lamentable muerte de mi tío me dejó varias interrogantes. ¿Quién era el hombre que silba? ¿Por qué un perro negro iría por mi abuelo? Y más importante todavía, ¿quién era esa supuesta bruja y qué tenía que ver ella con mi tío como para querer ayudarlo? Después del funeral yo estuve soñando varias noches con el perro blanco de mi abuelo. No era un mismo sueño que se repetía. Eran sueños diferentes, pero en todos esos sueños estaba la mascota de mi abuelo. Dejé pasar 3 semanas y un domingo mientras mis padres y yo estábamos almorzando, le pregunté a papá sobre el perro blanco. Mi padre me contó que el abuelo ya tenía 5 años con ese perro, que aunque mi padre no tenía ningún contacto con el abuelo, sí hablaba con mi fallecido tío. Por eso mi papá estaba al tanto de lo que pasaba en la casa de los abuelos, pero ese era el único dato que mi padre tenía. Nada más. Pasó el tiempo, una tarde la abuela llegó a nuestra casa de visita, y yo aproveché para preguntarle sobre el perro blanco. Mi abuela me contó que al abuelo jamás le gustaron los animales, que inclusive en más de una ocasión había pateado a un animal de la calle, pero una madrugada llegó acompañado con el perro blanco. ¿Cómo eso estaba raro?
Mi abuela pensó que el abuelo venía ebrio y no preguntó nada. Supuso que al día siguiente el abuelo correría al animal, pero no fue así. El perro se quedó. El abuelo dijo que un tipo armado lo había intentado asaltar, y antes de que algo malo pasara, el perro blanco llegó para ayudarlo. Por eso el abuelo adoptó al animal. Esa era una historia curiosa. Algunos años después nació mi hermano. Para ese entonces mi padre ya había limado un poco las asperezas con el abuelo, por lo tanto, aunque no eran los mejores amigos, podían convivir sin estar peleando. Mis abuelos se ofrecieron para bautizar a mi hermano, prepararon la misa y prepararon una pequeña fiesta, pero el día de la ceremonia religiosa, el sacerdote tuvo que ir de emergencia a visitar a una persona en su lecho de muerte. Por lo tanto, el bautizo no se pudo realizar, sin embargo, sí se hizo la fiesta. Había algunos vecinos, gente de la iglesia, amigos y conocidos tanto de los padres como de los abuelos. En total éramos unas 50 personas. A eso de las 8 de la noche ya se habían retirado todos los invitados, y estábamos recogiendo todo. Mientras tanto a mi hermano lo dejaron en la cama de un cuarto que estaba del otro lado del patio. De pronto entró corriendo un perro muy grande. Sus ojos tenían un inquietante color rojo y sus colmillos eran tan grandes y filosos que no le permitían cerrar el hocico. En su cuello tenía un collar metálico del que arrastraban unas ruidosas cadenas. El perro iba directo hacia el cuarto donde estaba dormido mi hermano. Pero, unos cuantos metros antes de que pudiera llegar, el perro de mi abuelo le cerró el paso. El perro negro era más alto que el blanco. Casi le duplicaba el tamaño. Ambos animales se estuvieron ladrando mientras lanzaban mordidas al aire. Ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Lo que ocurrió fue que la apariencia del perro negro era tan intimidante que nos dejó paralizados. Además, mi abuelo confiaba plenamente en que su perro blanco protegería a mi hermano. Luego de estarse ladrando, ambos perros se fueron el uno contra el otro causándose múltiples heridas. Cuando se separaron pudimos ver que el perro del abuelo estaba más herido que el perro negro. En ese intercambio de mordidas el perro blanco terminó con una pata rota. Entonces el perro negro quiso aprovechar para sacarle la vuelta y llegar a donde estaba mi hermano. Pero el perro de mi abuelo alcanzó a morderlo de la cola. Le dio la vuelta, se le fue al cuello, y luego de un intenso forcejeo, el perro blanco mató al perro negro. Todo ese altercado de los perros ocurrió en cuestión de segundos, pero a mí se me figuró que pasó mucho tiempo. Cuando terminó, mis padres corrieron con mi hermano y mi abuelo corrió con su perro. Yo solo me quedé quieto mirando todo. El abuelo cargó a su amada mascota y se fue a la camioneta para ir con el veterinario. Mi abuela y mi tía se acercaron a ver al perro negro. Sus expresiones cambiaron de inmediato. Estaban aterrorizadas. Inclusive mi tía dijo que no podía ser posible que ese perro negro estuviera ahí. Yo les pregunté qué era lo que estaba pasando. La abuela me contó que un mes atrás, la mujer que en aquella ocasión había llegado diciendo que era una bruja, había vuelto a la casa y se puso a gritar cosas extrañas, y antes de irse había escupido en el árbol de toronjas que tenían en el frente. El abuelo furioso tomó su arma y luego salió decidido a matar a esa supuesta bruja. Mi tía y mi abuela se fueron detrás de él, intentaban detenerlo, pero no podían. El abuelo seguía caminando detrás de la mujer mientras le gritaba insultos. La persiguió por 2 o 3 cuadras hasta que la mujer llegó a su casa. Ella tenía a un perro negro encadenado a una columna. El perro negro empezó a ladrar furioso en cuanto vio al abuelo. La mujer se paró al lado del perro. El abuelo le apuntó con su arma y en ese momento el perro, con todas sus fuerzas, logró arrancar las cadenas de la columna y corrió hacia mi abuelo. Pero él no dudó ni un segundo y le disparó al perro en las patas para tumbarlo. Y luego lo mató. El abuelo amenazó a la supuesta bruja con que si volvía a acercarse a la casa terminaría igual que su perro. Hasta ese punto yo no estaba entendiendo que tenía que ver ese perro con el que estaba muerto ahí en la casa de los abuelos. Entonces mi tía agarró una de las patas delanteras del animal y me mostró que tenía impactos de bala.
De alguna forma el perro había vuelto a la vida. Ninguno de nosotros tres dijo nada, pero por sus miradas sabía que pensaron lo mismo que yo. Si ese perro en verdad era el mismo que mi abuelo había matado, significaba que aquella mujer sí era una bruja de verdad. Mi abuela me pidió que no le dijera nada a mis padres, pero yo ignoré esa petición porque no le gustaba ningún secreto a mis padres. Así que, más noche, cuando ya estábamos en la casa de nosotros, les conté lo del perro negro y la bruja, aunque al principio no me creyeron nada. Mi padre recordó aquellas palabras que la bruja le había dicho al abuelo la primera vez, eso de que el perro negro iría por él. Pero esas palabras no encajaban del todo, porque la primera vez mi abuelo había llegado a donde estaba el perro, y esa segunda vez el perro iba sobre mi hermano, no sobre el abuelo. Algo no cuadraba. Esa plática que tuve con mis padres los dejó muy intrigados. Lo suficiente como para elegir eso como el tema de conversación de la cena navideña de aquel año. Para ese entonces mi hermano ya tenía 8 meses, y yo tenía poco de haber cumplido 13 años. Mi padre fue el que inició el tema. Le preguntó al abuelo si era verdad que el perro negro que había muerto intentando atacar a mi hermano era el mismo que él había matado cuando la bruja fue a escupirle al árbol de toronjas. El abuelo volteó a ver a la abuela, y ella me volteó a ver a mí. Fue un momento muy tenso, que se interrumpió cuando mi padre repitió la pregunta. Ahí me quedó claro que el abuelo no se había tomado ese suceso a la ligera. La abuela, con un volumen muy bajo, mencionó algo de una maldición, pero como ella estaba del otro lado de la mesa no alcancé a escuchar con claridad qué fue exactamente lo que dijo. Pero el abuelo sí. Y se enojó bastante, inclusive se le notó la clara intención de querer hacerle algo a la abuela. En ese momento un impulso me hizo reaccionar, y me levanté de la silla para decirle al abuelo que si se atrevía a pegarle a mí, abuela tendría que pasar por encima de mí. El abuelo respiró profundo y dijo que aparentemente sí era el mismo perro, porque tenía las heridas de bala. Se hizo silencio en la mesa, hasta que mi padre preguntó qué era lo que habían hecho con el cadáver del perro. El abuelo, que acababa de darle un buen trago a su bebida, le dijo a mi papá que lo habían enterrado en el patio, para asegurarse que no volviera a revivir. Ahí me quedó claro que el abuelo no se había tomado ese suceso a la ligera. La abuela, con un volumen muy bajo, mencionó algo de una maldición, pero como ella estaba del otro lado de la mesa no alcancé a escuchar con claridad qué fue exactamente lo que dijo. Pero el abuelo sí, y se enojó bastante. Inclusive se le notó la clara intención de querer hacerle algo a la abuela. En ese momento un impulso me hizo reaccionar, y me levanté de la silla para decirle al abuelo que si se atrevía a pegarle a mí, abuela tendría que pasar por encima de mí. Todos se quedaron impactados. Nadie esperaba que yo reaccionara así. Mi abuelo, furioso, golpeó la mesa y me gritó que no le estuviera faltando al respeto. Iba a seguir gritándome, pero yo lo interrumpí y le pregunté, ¿o qué? ¿Me va a matar igual que como mató a mi tío? El abuelo se levantó y se salió de la casa sin decir una sola palabra. Solo escuchamos que encendió su camioneta y se fue. Mi padre intentó regañarme, pero mi madre no lo dejó. Fue imposible terminar esa cena. Pasaron 5 años. Una madrugada mi padre recibió una llamada de la abuela. Estaba gritando muy histérica. Sus gritos eran tan fuertes que hasta mi madre y yo pudimos escucharlos. La abuela estaba tan alterada que hablaba de forma incoherente. Algo decía del patio, del abuelo y de unos perros. Luego la llamada se cortó. Mi padre tomó las llaves del auto y se fue a toda velocidad para ver qué era lo que estaba pasando en la casa de los abuelos. Él jamás me dijo nada de lo que encontró cuando llegó, pero yo lo leí al día siguiente en el periódico. La nota decía: perro de apariencia siniestra mata al dueño de la casa y a su mascota. En la información del periódico, decía que alrededor de las 3 de la mañana los vecinos habían reportado un escándalo en el domicilio de mis abuelos. Cuando las autoridades llegaron, ya había personas reunidas al frente de la casa. Mi abuela y mi tía estaban dentro de la casa,
y en el patio estaba uno de los vecinos. Mi tía había corrido a pedirle ayuda. El vecino estaba todo manchado de sangre, pero él no tenía ninguna herida. La sangre que lo cubría era la de mi abuelo y la de los dos perros. En la fotografía que apareció en el periódico estaba mi abuelo del lado izquierdo, boca arriba, con una de sus manos agarraba su cuello que estaba desgarrado, y con la otra mano estaba agarrando a su perro, que le faltaba la mitad de la cabeza. Del lado derecho estaba el perro negro. Le faltaba un ojo, una de las patas la tenía con el hueso expuesto, y del lomo le estaban saliendo gusanos. Lo que el vecino le dijo al periódico fue que cuando él llegó para ayudar a mi abuelo, ya estaba en el suelo desangrándose por las heridas del cuello. El perro blanco y el perro negro se estaban peleando. El vecino agarró una pala, y con eso le dio un golpe en la cabeza al perro negro. El golpe fue tan fuerte que le sacó el ojo y el animal ya no se movió. Pero el perro de mi abuelo estaba demasiado herido. Solo se arrastró para estar cerca de mi abuelo, y ambos murieron en cuestión de segundos. Durante el funeral mi abuela se desmayó. Había perdido a su hijo menor y ahora a su esposo. Quedó muy mal después de eso. Casi no comía, hablaba muy poco, y ya no se levantaba de la cama. Mi tía tuvo que dejar todas sus actividades para dedicarse al 100% a cuidar a mi abuela. Mi padre se encargó de todos los gastos, porque como mi tía tenía que cuidar a la abuela, pues no podía trabajar. Mientras todo eso pasaba, yo no podía sacarme de la cabeza que mi abuelo había muerto de la forma en que la bruja había dicho, debido al perro negro, que ya había sido matado 2 veces, primero por mi abuelo y luego por el perro de mi abuelo. Yo tenía que ir a hablar con esa bruja, porque no solo había amenazado al abuelo, también había amenazado a mi padre. Le había advertido que el hombre que silba cobraría venganza, porque mi padre no había defendido a mi tío, cuando mi abuelo le causó la muerte. Pero yo no sabía dónde vivía la bruja. El único dato que tenía era que su casa podía estar a 3 cuadras de la de mi abuela, pero no tenía claro hacia qué dirección eran esas 3 cuadras. Por lo tanto, yo debía cubrir 3 cuadras en las 4 direcciones. Esas eran 12 cuadras, y cada cuadra tenía de 1 a 12 casas en cada lado, es decir, de 20 a 24 casas por cuadra, por 12 cuadras. Esas eran casi 300 casas que yo debía recorrer para dar con la bruja. En la primera oportunidad que tuve me fui a buscar entre las casas, iba en bicicleta, lo que yo esperaba era encontrarme una casa diferente a las demás, que se viera vieja, descuidada, pintada de un color extraño, o cualquier cosa que la delatara. Pero luego de estar dando vueltas por hora y media no encontré nada. Volví otro día y lo que hice fue preguntar discretamente a algunas personas. Y así pude dar con la casa de la bruja. Cuando toqué la puerta, la bruja me gritó que estaba abierta. Yo entré. Vi que la bruja estaba sentada en una mecedora al fondo. Apenas le iba a decir el motivo de mi visita, cuando me dijo que ya sabía por qué yo estaba ahí. Me llamó por mi nombre y me pidió que tomara asiento. Yo caminé hasta llegar a una silla que estaba cerca y me senté. Me contó que todavía recordaba aquel día, cuando mi abuelo molió a golpes a mi tío, cuando mi padre se quedó observando sin hacer nada. Ella no podía tolerarlo. Cuando escuchó los gritos de mi hermano recordó la ocasión en que mataron a su hijo. Por eso decidió interferir y lanzar una maldición. Pero me aclaró que la maldición que lanzó no solo era en contra de mi abuelo y de mi padre. Ella había lanzado la maldición en contra del acto tan cruel que se estaba realizando. Por lo tanto, todos aquellos que habían participado, directa o indirectamente, habían quedado cubiertos por la maldición. Las palabras que le dijo a mi abuelo, sobre que el perro negro iría por él, tan solo era el comienzo de la maldición. Me explicó que el perro negro no era un animal como tal. En realidad se trataba de la materialización de todas las energías malignas que ella había extraído de sus clientes. Por eso no importaba cuántas veces mataran al perro negro, siempre regresaría a la vida, porque en realidad no podía morir porque no estaba vivo. Las palabras que le dijo a mi abuelo, sobre que el perro negro iría por él tan solo era el comienzo de la maldición.
Me explicó que el perro negro no era un animal como tal. En realidad se trataba de la materialización de todas las energías malignas que ella había extraído de sus clientes. Por eso no importaba cuántas veces mataran al perro negro, siempre regresaría a la vida, porque en realidad no podía morir porque no estaba vivo. En ese momento la bruja silbó. Pude escuchar unas cadenas arrastrarse y de entre las sombras emergió el perro negro. Estaba idéntico a como yo lo había visto en la foto. La bruja volvió a silbar y el perro se perdió entre las sombras. Yo le pregunté qué pasaría con mi padre y eso de que el hombre que silba cobraría venganza. La bruja me dijo que el hombre que silba no era controlado por ella, que ese espectro era una fuerza maligna e incontrolable, pero que, si podía ser invocado para tomar represalias en casos muy específicos, tal como el caso de mi familia, ya que la forma en que se le causó la muerte a mi tío fue la misma forma en que aquel espectro murió. Yo, a pesar de que me sentía muy abrumado por todo lo que estaba escuchando de la bruja, le pedí que me explicara todo sobre ese espectro al que ella llamaba el hombre que silba. Me contó que 150 años atrás un hijo había matado a su padre. El hijo era incorregible por culpa del padre. Cuando el padre quiso corregirlo a golpes, el hijo lo mató y le sacó las tripas. Después el hijo hizo que su madre cocinara las tripas que le había sacado a su padre. Debido a eso la madre se desquició. Entonces el otro hijo y el abuelo lo amarraron en un árbol y le dieron de latigazos hasta destrozarle la espalda. Después le pusieron aguardiente en todas las heridas. Mientras él se retorcía de dolor por lo que su hermano y su abuelo le habían hecho, llegó la mamá y lo maldijo con todo su odio y desprecio, para que no pudiera descansar después de morir. En cuanto su madre lo maldijo, su abuelo le puso un saco en la cabeza y empezó a asfixiarlo. Mientras todo eso estaba pasando, la niña más pequeña de la familia estaba escondiéndose por miedo. Y para no escuchar el escándalo, ella se puso a silbar una corta melodía que le había enseñado su hermano, Silbido 1. Cuando la niña dejó de silbar, su hermano ya había muerto en manos del abuelo. Debido a la maldición que su madre le lanzó, él no se quedó muerto. En la madrugada caminó hasta el lugar donde había matado a su padre, le quitó todos los huesos, metió los huesos al saco y se alejó silbando la pequeña melodía que le había enseñado a su hermana pequeña. Toda esa historia que me contó la bruja me pareció brutal. Entendí que ese espectro buscaría a mi padre porque de cierta forma era culpable de la muerte de mi tío. Y como mi tío había muerto de la misma forma que el espectro, el asunto era personal para el espectro, pero yo quería saber si con eso ya terminaría la maldición. Se lo pregunté a la bruja. Ella me miró con un poco de tristeza. Me dijo que lamentaba que yo quedara en medio de todo el desastre, pero que la maldición ya no se podía deshacer, que, desafortunadamente, yo sería testigo de cómo la familia se resquebrajaría sin que nadie pudiera brindar ayuda. Lo primero había sido el perro, después sería el hombre que silba, en algún momento aparecerían las manchas blancas, y ese sería el anuncio que 2 muertes más llegarían. Yo le comenté a la bruja que mi abuelo era el único culpable, pero la bruja me soltó una frase que nunca se me olvida. El que ve y no actúa es más culpable que el que hace. Yo me levanté de la silla y salí de la casa de la bruja. Había escuchado todo perfectamente. No me había quedado ninguna duda. Aún así me resistía a creer lo que la bruja me había dicho. No podía ser posible que un espectro silbador fuera a aparecerse para matar a mi padre, y tampoco me parecía creíble que toda mi familia estuviera maldita por culpa de mi abuelo. Algunos días después fui a visitar a mi abuela. Cuando llegué a la casa me recibió mi tía. La noté muy tranquila. Sinceramente yo estaba esperando verla alterada por tener que estar atendiendo a la abuela. Pero no, me invitó un taco y platicamos un rato. Me decía que cuidar a la abuela no la dejaba dormir bien, solo 4 horas al día, pero que no lo sentía pesado porque la abuela se dejaba cuidar. No era terca y siempre hacía caso. Tenía que darle 9 pastillas cada día, bañarla cada 3 días,
y a pesar de que seguía muy mala parecía estar mejorando un poco, porque podía levantarse al baño, y una vez a la semana mi tía la sacaba al patio para que agarrara aire. También me dijo que de vez en cuando, la abuela decía cosas sin sentido, como si su mente se estuviera quebrando, pero las afecciones que ella tenía eran del corazón, de la diabetes y de los pulmones. En teoría no había nada mal con su cerebro, por lo tanto no era lógico que tuviera delirios. Entré a ver a la abuela. Ella estaba recostada en su cama, tapada con varias sábanas, y mirando directamente hacia la ventana. La saludé pero no me respondió. Ella seguía inmutable, con la mirada fija y casi sin parpadear. Me acerqué para sentarme en la orilla de la cama. Volví a hablarle, pero lo único que obtuve fue el silencio de la habitación. Me quedé ahí sentado sin hacer nada durante unos minutos. De pronto, sin voltear a verme, la abuela dijo algo. Lo oigo silbar. Empezó después que se fue el perro negro y cada día su silbido es más tenue. Las palabras de mi abuela me descolocaron un poco porque no entendía por qué la abuela me estaba diciendo, ni a qué se refería exactamente, pero era evidente que tenía que ver con el espectro, con el hombre que silba. Me acerqué más a ella y le pregunté a qué se refería con eso de que su silbido era cada vez más tenue. Entonces la abuela volteó a verme y me dijo unas palabras que me helaron la sangre. Vete a casa para que puedas despedirte de tu padre. En ese momento salí de la casa. Ni me despedí de mi tía. Corrí directo para subirme a la bicicleta e irme a mi casa. Iba pedaleando a toda velocidad. Yendo a esa velocidad llegaría en 1 hora, quizás un poco menos, pero, cuando iba a medio camino, en un crucero, un carro empujó a una moto y la moto fue directamente contra mí, y me empujó de tal forma que quedé apretado en medio de la moto, y una camioneta. Mis heridas solo eran superficiales, golpes y rasguños nada más. Pero la bicicleta quedó imposible de usar, de hecho. De alguna forma el manubrio de la bicicleta quedó amarrado con la moto. Por eso ni siquiera intenté llevarme la bici, solo me alejé del lugar del accidente. Y caminé hacia mi casa yendo a paso veloz. Cuando me faltaban 10 minutos para llegar, me percaté que no llevaba un tenis. De seguro lo había perdido cuando la moto me empujó contra la camioneta. En el momento del percance no me di cuenta, porque yo tenía la urgencia de llegar a mi casa. Lo que me había dicho la abuela sumada a lo que me había dicho la bruja, pintaba un escenario muy malo. Además, si en verdad ese espectro silbador se aparecía para atacar a mi padre, también estarían en peligro mi hermano y mi mamá, porque también estaban en la casa. Finalmente llegué, ya estaba oscureciendo. Por eso se me hizo raro que todas las luces estuvieran apagadas. El auto no estaba. Eso me hizo dar un respiro de tranquilidad. Supuse que no había nadie en casa. Ni siquiera intenté tocar la puerta. Me fui por el pasillo para entrar por el patio. Mi padre siempre dejaba una llave adentro del asador, escondida entre el carbón. Ya iba a medio pasillo cuando escuché un ruido. Era un silbido. Eso me hizo detenerme. Primero porque yo pensaba que no había nadie, y segundo porque ni mi hermano ni mis padres sabían silbar, o por lo menos yo nunca los había escuchado. Además, el silbido era peculiar. Transmitía algo sombrío, incómodo de escuchar, no por la melodía sino por el tono. Se parecía un poco, pero no del todo al silbido que había hecho la bruja cuando me contó la historia. Silbido 2. Mientras el silbido seguía sonando, también se escuchó que algo se arrastró. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí, pero por alguna razón di un ligero paso al frente, luego otro, hasta que llegué al final del pasillo. Me quedé recargado en la pared. Solo tenía que asomarme para saber quién estaba silbando. En ese momento se escuchó otra cosa. Un crujido que me resultó familiar. Era el mismo crujido que se escuchaba cuando el abuelo le daba huesos a su perro, el crujido de los huesos siendo desbaratados por filosos dientes. Ese mismo sonido se escuchó. Ya no pude contener la necesidad de saber qué estaba ocurriendo, y a pesar de que me estaba muriendo de miedo, me asomé.
Ahí pude ver a una criatura horrible. No sabría decir con exactitud cuál era su altura, porque estaba muy encorvado, tanto que su espalda se retorcía de tal forma que a cualquier ser humano se le hubieran partido todas las vértebras. Ver esa silueta encorvada me paralizó el corazón, y se me quisieron doblar las corvas. Estando así, encorvado, seguía teniendo una altura descomunal. Superaba los 2 metros sin ninguna duda. Tal vez no suene demasiado alto, pero al menos en la ciudad en la que vivía, jamás había visto a nadie de ese tamaño. La criatura que estaba frente a mis ojos era tan delgada que parecía que no había probado bocado en más de 100 años. Su color de piel era como el de una tortilla quemada. Estaba vestido con ropas rasgadas y terrosas. También traía un sombrero picudo que le cubría parcialmente los ojos, que brillaban de un tono amarillo, como el de la luna llena. Sus brazos eran tan largos que alcanzan el suelo. Lo que había escuchado arrastrarse era un sucio y mosquiento costal que agarraba con una de sus manos, mientras con la otra levantaba y apretaba los huesos que estaban en el suelo. Eso estaba tan concentrado recolectando los huesos que no se percató de mi presencia. Cuando terminó se cargó el costal sobre uno de sus hombros, se dio la vuelta para irse. Cuando hizo eso, el costal quedó directo frente a mis ojos. A la altura de mi cara, pude ver que del saco sobresalía un poco la ensangrentada cabeza de mi padre. Esa escena fue demasiado fuerte para mí, y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya estaba dentro de la casa, en el cuarto que compartía con mi hermano. Me dolía mucho la cabeza, sentía húmedo el cabello. Quise tocar con mi mano, pero resulta que una venda me cubría la cabeza. Por supuesto que recordaba lo que había visto, pero antes de que yo entrara en pánico llegó mi madre. Me preguntó cómo me sentía, pero no le respondí. En su lugar le hice una pregunta. Yo quería saber dónde habían estado porque cuando llegué a la casa no estaba el coche. Mamá me dijo que había sido el cumpleaños de un amigo de mi hermano que vivía a 5 minutos de la casa, y que habían ido un rato. Yo jalé un poco de aire y le pregunté por mi padre. Me contestó que él no había ido, que estaba fallando la regadera y se quedó a repararla. Pero al parecer había salido a comprar alguna pieza porque, cuando ella y mi hermano llegaron, papá no estaba por ningún lado, solo estaba yo tirado en el pasillo. Mi madre me preguntó qué era lo que me había pasado. No supe cómo reaccionar ni qué responderle. No podía contarle que yo había visto que un monstruo se estaba llevando en un saco los pedazos de cuerpo de mi padre. Además, de seguro no me iba a creer. Entonces le inventé que no me acordaba qué era exactamente lo que había pasado, pero sí le dije que cuando llegué había alguien merodeando la casa, y podía ser peligroso que nos quedáramos ahí. La convencí de irnos a la casa de la abuela. Cuando llegamos, mi tía preguntó qué era lo que me había pasado. Antes de que yo le respondiera, salió la abuela de su cuarto. Nos sorprendió a todos porque se suponía que no tenía las fuerzas suficientes para caminar por sí sola. Ella me miró y me preguntó si había alcanzado a despedirme de mi padre. Mamá se puso un poco nerviosa, y le preguntó por qué decía eso. Mi tía intervino, y nos recordó que la abuela ya tenía un tiempo que su mente divagaba en puros sinsentidos, que no le hiciéramos caso. Pero la abuela insistió en que yo sabía qué le había ocurrido a mi padre. Mamá me agarró de los hombros y me preguntó dónde estaba mi papá. Yo, con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada, le respondí que papá ya no iba a volver. Mi madre se puso furiosa, creía que yo solo le estaba siguiendo la corriente a la abuela porque quería asustarla o algo. Inclusive me gritó, quería saber qué era lo que estaba ocurriendo. En ese momento la abuela lo dijo. Se lo llevó el hombre que silba. Fue muy difícil tener que explicarle todo a mi madre. Ella, como era de esperarse, se rehusaba a aceptar la verdad. Cuando pasaron 2 días fue a la policía. No le hicieron caso, pero luego de otros 2 días mi madre volvió a ir a la policía, y entonces sí comenzaron a buscarlo. Pasaron 7 meses y la búsqueda se suspendió. Desconozco si eso fue mucho o poco tiempo, pero fue el tiempo que la policía estuvo buscando activamente.
Al paso de todos esos meses mi madre ya había aceptado que lo más probable era que mi padre nunca volviera. No terminaba de asimilar la forma en que mi padre había desaparecido. No creía que fuera mentira. Era solo que le costaba mucho trabajo convencerse de que a mi padre se lo había llevado un espectro, por no haber defendido a mi tío, cuando el abuelo le causó la muerte. Mi hermano y yo dejamos la escuela para ponernos a trabajar. Yo me hacía cargo de todos los gastos de nuestra casa, y mi hermano le daba a la tía todo el dinero que ganaba ayudando a un vecino en su tienda. En ese entonces mi hermano apenas iba a cumplir 8 años. Cuando mi padre desapareció, toda la situación se puso muy oscura. Lo único bueno fue que la relación entre mi hermano y yo se hizo más fuerte después de la partida de papá. Algo curioso es que, después de que le conté sobre mi plática con la bruja, él se había quedado convencido de que nuestra familia estaba maldita. Sinceramente yo me resistía a aceptarlo. Aunque como podrán darse cuenta la maldición era innegable, solo que yo era muy terco. En esos 7 meses la abuela no había vuelto a pronunciar ninguna palabra. Su salud seguía igual, pero ya no hablaba para nada, ni siquiera para avisar que tenía que ir al baño. Eso le complicó mucho la situación a mi tía. Una mañana de sábado mi hermano y yo fuimos a visitar a la abuela, y de paso aprovechamos para ayudarle a la tía con la limpieza de la casa. Ella siempre estaba contenta de recibirnos, pero no le gustaba que le ayudáramos con el quehacer. Decía que con ayudarle con los gastos de la casa ya era suficiente. Pero de todos modos le ayudábamos. Ese sábado, cuando entré al cuarto que estaba del otro lado del patio, encontré unas extrañas manchas blancas en una de las paredes. No estaban hechas por la humedad, y tampoco era suciedad. Estoy seguro de eso porque ni la suciedad ni la humedad son capaces de formar siluetas. Yo podía ver cerca de la esquina izquierda una mancha blanca que se asemejaba a una mujer. A la derecha de esa mancha estaba otra mancha. Esa tenía la silueta de un perro. Al lado de esa estaba una mancha delgada y larga, y en el extremo derecho de la pared estaba una última mancha que tenía la forma de una calavera. Podía ser posible que las manchas en realidad no tuvieran esas formas, y que simplemente todo era una jugarreta de mi mente. Entonces fui por mi hermano y le pedí que viera las manchas. No le comenté nada más, solo que viera las manchas. Las observó por un minuto y luego me dijo que esas manchas tenían formas de una persona, de un perro y de una calavera. A la mancha que estaba entre el perro y la calavera no le encontró forma. Pero que mi hermano coincidiera en 3 de 4 figuras, significaba que las manchas sí tenían esa forma, y que eso no era solo cosa de mi cabeza. Discutimos sobre si deberíamos decirle a la tía o no, y lo cierto es que ninguno de los dos quería decirle, porque la vida de la tía ya era sumamente complicada. Pero si no le decíamos ella de todos modos se daría cuenta en el momento en que entrara al cuarto. No tenía caso ocultárselo. Mi hermano fue el que le dijo. La tía fue a ver. Se puso muy nerviosa. Nos pidió que la acompañáramos afuera de ese cuarto. Los 3 salimos. Mi hermano y yo nos quedamos en el patio. Ella entró a la casa y cuando volvió con nosotros traía una cadena y un candado. Atrancó bien la puerta. La sujetó con la cadena. Le puso el candado y luego la llave la lanzó al techo del cuarto. Dijo que si había algo mal en ese cuarto lo mejor era que nadie volviera a entrar jamás. Ese día nos quedamos a comer con mi tía. Ya a eso de las 6 de la tarde nos despedimos de la abuela, pero ella parecía no darse cuenta de que nosotros estábamos ahí. Había encontrado refugio en sus propios pensamientos, y no era para menos. Ya había perdido a su esposo y a sus 2 hijos varones. El camino de regreso a casa fue largo. Mi hermano y yo sabíamos que esas manchas blancas eran una pésima noticia, pues la bruja me había dicho que cuando aparecieran las manchas significaba que 2 personas más iban a morir. No se pueden imaginar la impotencia que sentíamos. Lo que él y yo queríamos era que los muertos fuéramos nosotros, porque no queríamos ni pensar que le pasara algo a nuestra madre.
El único punto relativamente positivo era que desde que la bruja había lanzado la maldición hasta que el perro negro mató al abuelo pasaron muchos meses, y desde eso hasta que desapareció mi padre pasaron años. Por lo tanto, teníamos un buen margen de tiempo para buscar ayuda. Mi hermano sugirió que fuéramos con la bruja, pero la verdad eso no serviría de nada, porque la bruja ya me había dicho que no había forma de dar marcha atrás.